Ahí está. Bueno, entonces, esta clase corresponde al módulo 2, que es salud mental y derechos humanos, ¿sí? Poder revisar un poco estos conceptos nos va a permitir poder tener otra dimensión acerca del campo, ¿sí? Y algunos conceptos, obviamente, que no podemos pasar desapercibidos. Bueno, en realidad el concepto de salud en general, la Organización Mundial de la Salud la define como un completo estado de bienestar, ¿sí? Tanto mental, físico, social, y no solamente la ausencia de afecciones o alguna enfermedad. Esto quiere decir que por más que una persona no esté enferma, ¿no? De todas maneras, para tener un óptimo estado de bienestar, tiene que estar en óptimo estado todas las áreas que componen a esa persona, ¿sí? Sobre todo siempre en discapacidad, digo, tenemos la concepción del sujeto de manera integral, ¿no? Y esto, por consecuencia, nos lleva a pensar que cualquier afectación que tenga esa persona, inherentemente va a afectar a otras áreas también, ¿no? A veces, no sé, bueno, las que empezaron hoy, yo actualmente estoy trabajando en un equipo de orientación escolar, he trabajado como acompañante externa, como acompañante externa, digo, en escuela, ¿no? Que con ese rol se entra, y acompañante domiciliaria en CET, que son los centros educativos terapéuticos, y mucho en autismo, que es donde mayormente me especializo y demás. Y cuando veo, trabajo en el campo con niños, y dentro de la magnitud de lo que puedo abordar, en realidad me aboco a niños, ahí, digamos, de ahí no me muevo. Y me especializo en esas áreas, ¿no? Competentes. Y me pasa de observar esto en el campo, ¿no? Es decir, bueno, tengo un niño que tiene un diagnóstico, ¿sí? Pero a mí el diagnóstico no me lo dice todo, ¿no? Yo, a partir de lo que voy conociendo a esa persona, voy viendo otras afectaciones que a veces son derivadas del diagnóstico y a veces no, porque tampoco puede recaer todo en lo que me dice un certificado de discapacidad, ¿no? Me pasé a trabajar con un niño como acompañante externa que su diagnóstico en la presentación del caso era TDAH, y tenía, más que la sintomatología obviamente pertinente a ese diagnóstico, también muchas dificultades conductuales. Entonces, esto le obstaculizaba que pueda sociabilizar de manera óptima con sus pares, ¿no? No es que no sociabilizaba, sino que muchas veces no eran las maneras apropiadas, ¿no? Y también su conducta obstaculizaba esa sociabilización. También tenía una gran afectación en cuanto a sus emociones, las maneras que él tenía de poderse autorregular frente a los enojos, ¿no? Entonces, mi plan de acción tuvo que cubrir esa parte, ¿no? Que yo veía que se encontraba mucho más obstaculizada que las demás, porque si él no se sentía bien consigo mismo y sus emociones, yo no iba a poder lograr ningún tipo de objetivo, que permanezca en el aula, ¿no? Que pueda realizar las tareas pertinentes. Si yo primero no abordaba y me daba cuenta de lo otro, un plan de acción que me base en TDAH no iba a ser pertinente, ¿no? Por eso digo, siempre hay otras áreas de incumbencia, ¿no? No solamente aquella que se encuentra afectada. Bueno, para que la persona goce de salud debe tener un estado de adaptación al medio biológico y sociocultural, ¿no? Porque cualquier persona que se comporta de manera inapropiada en su cultura, ¿no? De manera inapropiada según la cultura, ¿no? Porque muchas veces hablamos de que los determinantes de salud o enfermedad son puestos por la misma sociedad, la que va a conferir valor en las conductas que se espera, ¿no? Y entonces aquellas conductas que no se esperan o que la sociedad considera inapropiadas son vistas como enfermedad, ¿no? Tenemos acá un montón, ¿no? Digamos, a las personas en situación de consumo problemático, por ejemplo, ¿no? Esto, el mismo TDAH, ¿no? Cuando es hoy recurrente escuchar, y sobre todo en el campo educativo,
como el diagnóstico por parte de quienes no son profesionales del campo de la salud, ¿no? Atribuyendo una etiqueta a niños que por ahí corren todo el tiempo, ¿no? Y te dicen, tiene hiperactividad. Cuando en realidad, en el desarrollo infantil, es esperable que corran todo el tiempo, es esperable que se trepen por todos lados, es esperable que no permanezcan en sus asientos porque se aburren, porque están cansados, porque no los motiva el objeto de conocimiento en el aula. Digo, hay un montón de conductas esperables, ¿no? Típicas de los niños, pero que sin embargo, cuando son excedentes estas conductas frente a los ojos de los otros, se atribuye un etiquetamiento rápido, ¿no? Y desmedido y totalmente imprudente, porque después ese etiquetamiento repercute, repercute en ese niño en particular, repercute en su entorno, repercute en sus vínculos, porque va a ser un niño que después va a estar, no me sale la palabra, etiquetado y juzgado todo el tiempo por sus conductas. Actualmente me pasa, a punto de renunciar al cargo, por una situación que nos excede, ¿no? Donde tenemos un nene que tiene TDAH y últimamente ha tenido unas conductas un poco más disruptivas de lo normal, podríamos decir, ¿no? Con episodios severos, repercutió en todo el grupo de padres de ese curso, ¿no? Y entonces ahí empezó todo el lío, básicamente, ¿no? Inclusive con denuncias, un montón de situaciones sumamente graves. Y lo que siempre me pongo a pensar y lo que discuto firmemente, y que por eso, bueno, tengo estos conflictos laborales hoy en día, ¿no? Porque siempre se lo juzga por sus acciones. Generalmente cuando hay niños que tienen este tipo de conductas, lo que más eleva esa conducta disruptiva es que lo acusen, ¿sí? Que lo acusen desmedidamente, que le griten, que lo reten. Esto no quiere decir que los límites no tengan que estar, claramente que sí, pero hay maneras. Y frente a las conductas disruptivas, y esto es lo que se aboca los psicólogos que tienen su formación en la perspectiva cognitivo-conductual, ¿no? Que se abocan justamente a esto, a evaluar las conductas, porque siempre hay antecedentes, ¿no? Eso nos dice la psicología cognitiva-conductual. Hay un antecedente, hay una conducta y después hay una repercusión de esa conducta, ¿no? Entonces, en vez de acusar a un niño todo el tiempo y retarlo, ¿no? Es pertinente pararse y decir, ¿qué pasó? ¿No? A ver, ¿qué disparó o qué ocasionó esta conducta para poder evitarla o para poder trabajarla y abordarla de otra manera? Está bien que te enojes, pero bueno, a ver, ¿cómo podemos manifestar ese enojo? ¿No? ¿Rompiendo todo? ¿Pegando a alguien? No. Bueno, hay otras maneras que podemos hacer, salir del aula, cortar papeles. Hay diferentes, ¿sí? Eso va a depender también de cada niño, ¿sí? Pero digo, esto muchas veces nos encontramos con estas situaciones que son reales adentro del aula. Lo he vivido del lado de acompañante externo y lo vuelvo a revivir ahora dentro del equipo de orientación escolar, ¿no? En donde yo digo, paremos a mirar esto, ¿no? Y claramente la conducta de este niño es desaprobada por los demás, ¿no? Y se olvidan de que eso, hay un niño metido en el medio, ¿no? Que escala cada vez peor frente a las acciones inadecuadas que se propensian en torno a él y su trayecto escolar. Esto nos va a ocurrir muchísimo, estas vicisitudes, ¿no? Porque puede una escuela aparentar ser inclusiva, ¿no? Pero que sin embargo cuando un profesional de salud orienta hacia las acciones pertinentes, puede entonces esa inclusión que pretendían o que pareciese que la tendrían, pasar totalmente a otro plano, ¿no?
por eso es importante para nosotros como acompañantes externos, bueno, ahora estoy del otro lado, pero de todas maneras siempre, y una vez me dijeron, no sos acompañante acá, pero bueno, había un acompañante que no estaba operando como debería operar, un equipo que no estaba, ¿no? Y demás cuestiones. Entonces me sentía como en la necesidad también de poder también pensar como acompañante, porque también soy acompañante, más allá de que ese no sea mi rol en la escuela, ¿no? De siempre plantear estrategias con el equipo. A veces resulta que como acompañantes externos tenemos una coordinación, ¿no? Siempre hay una coordinación. Pero también tenemos un profesional, ¿no? Generalmente un psicólogo, una psicóloga, que se ocupa de la terapia de ese niño, ¿no? Y que está más empapado ese profesional de cierto tipo de conductas, etcétera, ¿no? Y ese es el profesional que también necesitamos que nos oriente como acompañantes externos, no solamente nuestra coordinación, que nos coordina, pero está un poco como ajena, ¿no?, a la situación de ese niño o de esa niña. Entonces, trabajar en red siempre va a ser lo más prudente, ¿no? Y ver qué estrategias poder plantear. Y cuando, siempre digo lo mismo, la integración es un desafío que se plantea para las escuelas, ¿sí? Hoy en día sigue siendo un gran desafío para las escuelas. Cuando vemos que hay un niño que la está pasando mal, que desde la escuela, ya sea los docentes, el equipo directivo, si hay equipo de orientación, todos los agentes de la escuela están poniendo más obstáculos, ¿no? O hacemos sugerencias y resultan que no se llevan a cabo, que olemos, ¿no? Y que estamos ahí percibiendo este tipo de acciones que son imprudentes porque ponen en riesgo a una persona, a un niño, una niña. Siempre digo lo mismo, como acompañante, sugerir el cambio de escuela de ese niño, porque no es la escuela para ese niño, simplemente, ¿no? Y hay que pensar en su progreso, hay que pensar en su trayectoria escolar, hay que pensar en que él se sienta bien en esa escuela, que vaya contento a la escuela, ¿no? Contenta a la escuela. Entonces siempre digo, bueno, nosotros tenemos esta mirada y a veces, aunque resulte chocante, aunque la familia, no sé, no quiera o no lo pueda ver, sugerir de todas maneras, por esta acción, esta escuela no resulta pertinente para este alumno, ¿no? Bien, además, para tener un pleno, ¿no?, o gozar de buena salud, la persona tiene que tener un estado fisiológico de equilibrio, ¿no?, relaciones familiares, hábitos que sean sanos, porque todo esto obstruye su salud, ¿no? Y cuando en el ámbito escolar nosotros decimos que hay un alumno que presenta dificultades en el aprendizaje, no lo decimos en relación a las dificultades específicas del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, las dislexia, discalculia, etcétera, o porque tiene un certificado de discapacidad que dice tal cosa y eso obstruye su aprendizaje. Los obstáculos del aprendizaje son miles y lo tiene cualquier alumno, no solo los que poseen un CUD, ¿sí? Que es cuando se encuentra con obstáculos que le permiten el aprendizaje. Y de obstáculos tenemos un montón de barreras, ¿sí? Tenemos porque el objeto de conocimiento no le resulta atractivo y motivante, ¿no? Porque no puede relacionarse con su docente, con sus pares, porque tiene problemas por fuera de la institución educativa, ¿no?, dentro de la familia, o porque hay violencia, porque hay deprivación afectiva, porque hay carencias alimentarias. Hay un sinfín de obstáculos en el aprendizaje, ¿no? Y siempre tenemos que pensar en cuáles son, ¿no?, y qué acciones son pertinentes para poder derribar esos obstáculos que se presentan, ¿no? Siempre digo, aparece mucho en torno al fracaso escolar, en relación a los resultados que arrojan las pruebas estandarizadas, ¿no?, las evaluaciones, pero como Psicopé, la evaluación es
una construcción de un proceso de aprendizaje propio para cada alumno. Esto quiere decir que la evaluación no parte solamente de una prueba estandarizada. Hoy hay prueba, ¿no? Tenés que estudiar esto, esto y esto. Es una construcción que se da en el tiempo, ¿sí? Que sea a través de las producciones de la carpeta, que sea a través de la participación oral de ese alumno, bueno, entre otras. Entonces, muchas veces a través del resultado que arroja una evaluación, ¿no? Se dice, bueno, este alumno, muchas veces son descalificados en torno a su rol como estudiante, ¿no? Es vago, no quiere estudiar, bueno, un sinfín de otras cuestiones. Pero siempre hay que preguntar, ¿qué sucede? ¿Por qué este alumno, bueno, arroja este resultado? No entendió el tema que expliqué o no lo expliqué bien, ¿no? Hay algo de la didáctica del docente que falla, la relación, no le resulta atractivo el material, le sucede otras situaciones por fuera del espacio institucional a la cual la institución educativa es ajena. Por eso es tan importante el vínculo que se da entre institución educativa, ¿no? y familia. Es importante poder dar apoyo, poder dar continuidad a las familias para que acompañen a la trayectoria educativa de sus hijos, y cuando hay algo que interfiere, poder desde la institución educativa orientar a las familias, ¿no? Que eso hacemos mucho en el equipo de orientación. Nos vamos reuniendo con las familias, vamos percibiendo ciertas situaciones, vamos orientando, a veces nos toca apretar a la familia en el buen sentido, ¿no? Cuando nos encontramos con un alumno que, bueno, no sé, tiene un certificado de discapacidad, no está haciendo sus terapias, no hay un profesional de apoyo cuando el alumno lo necesita, bueno, sin fin de cuestiones, ¿no? Y toca como ahí estar pendiente, llamando una vez a la semana, presentame tal cosa, a ver, ¿no? Da pruebas de que te estás ocupando, ¿sí? Y uno después ve los resultados. Uno termina cansando, ¿no? a la familia, por decirlo de alguna manera, pero bueno, después se ven los resultados. Silvia. Uh-huh. No es gracioso, pero digo, suele suceder esta situación. Digo, pero uh-huh. Wow. Pero tiene diagnóstico.
Ajá. Sí, generalmente. Sí. Fíjense todas las inacciones de la institución educativa, cuando generalmente, bueno, cuando tenemos alumnos que tienen problemas del aprendizaje, pero que no tienen una discapacidad, lo que se hace en la escuela es realizar un proyecto pedagógico individual, ¿sí? Donde se sugiere al docente, ajá, obvio, donde se sugiere al docente, ajá, las acciones pertinentes, uh-huh. Por supuesto. Que no podemos hacer, inclusivemente, digo, esto es una negligencia grave por parte de la institución educativa, pero como decía, cuando hay alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje, pero no tienen CUD, necesitan un proyecto pedagógico individual. Después tenemos a los alumnos que tienen un certificado único de discapacidad, que pueden necesitar o la figura del acompañante externo, porque tienen dificultades en los hábitos escolares, sociabilización, comunicación, conducta, y después tenemos otros alumnos que necesitan la figura de la maestra de apoyo para la inclusión, conocida con la sigla MAI, ¿sí? Que esa docente es una docente de educación especial que proviene de una institución educativa especial, ¿sí? Ahora, anteriormente a todo esto, la docente de grado o el docente o profesores, ¿no?, tienen que evaluar al alumno y poder determinar qué es lo que está necesitando y llevar los mismos docentes las acciones pertinentes, las configuraciones de apoyo que necesita su alumno, porque es su alumno, no es un alumno cualquiera, ajeno a todo, ¿no? Bien, si el docente hizo todas las acciones pertinentes y configuraciones de apoyo y de todas maneras no da resultado, pide la colaboración del equipo de orientación escolar, si la escuela lo tuviese, ¿no? Interviene el equipo de orientación, hace las acciones pertinentes, configuraciones de apoyo, sigue sin dar resultado, se solicita la evaluación de una escuela especial, ¿sí?, que venga a la escuela ordinaria a evaluar a ese alumno. Y ahí la escuela especial, en conjunto con la escuela de nivel, aunan criterios, ¿sí?, para saber qué es lo que necesita el alumno. Si la escuela especial, bueno, constata que el alumno necesita una MAI, lo que se empieza a realizar es un legajo que va a incluir este PPI, la propuesta pedagógica individual de inclusión, ¿sí?, con otra serie de informes de profesionales, papeles, ¿sí?, papelería, documentación pertinente, ¿sí?, se hace un legajo, ese legajo lo revisa la inspectora de nivel de educación ordinaria, ¿sí?, cuando lo aprueba, recién va a la escuela especial, ¿sí?, la escuela especial emite su aprobación y ahí después, bueno, una lista de espera, hay muchísima demanda, ¿no?, para que esa escuela especial asignada designe una MAI. La escuela especial puede ser del orden público, estatal, o puede ser privado si la familia cuenta con una obra social. Ahora, siempre digo, hay alumnos que necesitan de las dos figuras, de la acompañante externa y de la MAI, ¿sí? Y puede ir, no sé, la MAI va como mucho 2 veces a la semana, ¿sí? La acompañante externa los 3 días y en otros casos los 5 días, ¿no?, cuando no hay una MAI. Ahora, si ese alumno tiene una obra social, la obra social ya autorizó, ¿no?, la prestación para el acompañante, bueno, la familia le dan 1000 vueltas para que le aprueben el acompañante, para que le aprueben también la figura de la MAI. Entonces, a veces lo que recomendamos a la familia, cuando el alumno necesita de las dos figuras, es que permanezca por privado el acompañante externo y que el legajo vaya a escuela de educación especial pública, ¿sí? Porque si no, a veces las familias, bueno, tienen que recurrir a un recurso de amparo para que la obra social pueda aceptarle a las dos figuras, ¿no? Es decir, pueda autorizar
la prestación, que es lo que corresponde en realidad, por ley y por derecho es lo que corresponde, ¿sí? Pero sabemos que, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa muchas veces, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Para el ámbito de la discapacidad. Pero eso es un poco el trabajo que se realiza en las escuelas, ¿sí? Nosotros cuando el equipo de orientación asume en mayo, en donde estoy, bueno, había legajos del año pasado archivados que no habían sido presentados, las familias reclamando qué pasaba con eso, ¿no? Otros alumnos que tenían dificultades, bueno, nos encontramos con un montón de situaciones y lo que empezamos a hacer es llamar a las familias, entrevista con profesionales, la presentación de los legajos con las actualizaciones pertinentes, evaluar qué alumnos necesitaban, propuestas individuales y las fuimos realizando. Todavía tengo, imagínense que estoy de mayo, tengo para realizar más propuestas. Hoy firmé 2 propuestas. No se termina nunca pero bueno, después también el equipo de orientación monitorea y evalúa que el docente lleve a cabo lo que está determinado en el PPI, ¿sí? Porque si no... Y a veces lo que sucede, igual del PPI ya vamos a hablar y lo vamos a ver, les voy a dejar un modelo, por allá en la última clase, ¿qué está diciendo el PPI? Cuando no hay una figura de MAI, ¿sí? Porque ese alumno no la necesita, solo necesita una MAI si tiene dificultades de acceso al currículum, ¿no? Si no sé, según los contenidos están viendo números de 3 cifras y este alumno solo accede a números de 2 cifras, ¿no? Digamos, ante estas dificultades hay una MAI para adecuar, ¿sí? No se dice adecuar ahora, se dice configuraciones de apoyo significativas, pero bueno, para adecuar el contenido curricular, porque los acompañantes no pueden adecuar, ¿sí? Ese contenido. Lo que sí hacemos son, que se denominan configuraciones de apoyo no significativas, que son de acceso y metodología, por ejemplo. Orientar hacia, no sé, los textos cortos en letra imprenta mayúscula, actividades que sean fragmentadas, no sé, señalizaciones en los textos para orientar en la lectura, la separación de la unidad de la decena en la centena por colores, que en vez de hacer 10 cuentas que pueda realizar 5, ¿no? Hasta donde llegue. Bueno, este tipo de metodologías, ¿sí? Obviamente nombrar algunas, pero tenemos muchas y dependiendo también de las necesidades que vaya surgiendo en torno a las propias maneras de aprender que tiene el alumno, ¿sí? Y a veces, como decía, ante la ausencia de una MAI, porque el alumno no la necesita, generalmente en autismo, dependiendo también del grado, en TDAH, en los trastornos del lenguaje, ¿no? Generalmente en los trastornos del neurodesarrollo, salvo que haya una discapacidad intelectual, muchas veces no se necesita una MAI, ¿sí? Y a veces también sucede que la trayectoria escolar previa de un alumno con discapacidad ha sido tan ineficiente, ¿no? Pero este alumno siguió avanzando, ¿no? De curso, que ha quedado atrasado respecto a los contenidos. No porque no podía acceder, sino porque no se accionó, ¿no? No se creó un dispositivo que pueda acompañar a esa trayectoria educativa. Y entonces a veces necesita una MAI por el hecho solamente de lo perturbador que ha sido su trayectoria escolar previa, ¿sí? Y como decía, frente a la ausencia de una MAI, muchas veces le solicitan al acompañante externo que haga un proyecto pedagógico individual, que en realidad no corresponde, si no hay una MAI tampoco le corresponde, y aparte la MAI hace configuraciones, o sea, como que redacta las configuraciones, pero no se sienta a armar el documento explícito. Eso lo hace la escuela, ¿sí? Lo hace el gabinete si está, si no está el equipo de orientación, lo hace el equipo directivo, ¿sí? Y las configuraciones de apoyo, digo, el documento lo arman ellos y configuraciones de apoyo el docente del aula, porque siempre va a ser la figura central, no puede despojarse de su rol, ¿no? Sí podemos nosotros brindarle orientaciones a ese docente, porque estamos, ¿no? Conocemos, digo, un ámbito que el docente desconoce muchas veces, si no es que se capacita luego y demás, este ámbito es desconocido para el docente, ¿no?
chicas, ahí veo que dos levantaron la mano, no, pero Silvia creo que quedó con la mano desde hoy. Karen, se va a cortar, así que dame un minuto que ahí nos volvemos a conectar y me decís tu pregunta, ¿dale? Así que nos volvemos a conectar.